Dios les bendiga, amados del Señor. Para mí, como siempre, grato placer conversar con ustedes acerca de la palabra de Dios. En el estudio pasado estuvimos conversando acerca de David, ¿verdad? Estuvimos hablando acerca de la diferencia que había en el comportamiento de David y en el comportamiento de Saúl. Saúl fue el primer rey y cayó en una situación de pecado, una situación de desobediencia a Dios. Recordemos que quien ungió a Saúl por autorización de Jehová Dios, fue el profeta y sacerdote Samuel, que fue el último juez que tuvo Israel. Y por la desobediencia de Saúl, que se involucró en actitudes y actividades que no le agradaban a Dios, Dios lo desechó y Dios decidió ungir como rey a David. Pero es importante destacar que a pesar de que Dios ordenó que David fuera ungido y se suponía que a partir de ese momento debía ser rey, hubo una resistencia implacable de Saúl a retirarse del reino y a darle paso a David. Esto provocó que David fuera perseguido, a pesar de que era un hombre muy amado por el pueblo y que debió también ser amado por Saúl, ¿verdad? Porque fue quien salvó al pueblo de los filisteos cuando venció a aquel gigante que mantenía en zozobra al pueblo de Israel. Y en vez de Saúl agradecer eso, lo que procuraba era matarle, porque lo veía como una competencia para él. No entendió que ya el tiempo de él había terminado, pero Dios permite que ocurran cosas para ir enseñándonos. Y lo que vamos a ver en el estudio de hoy, cómo David, de ser un héroe nacional, va a pasar a ser un fugitivo, que a pesar de dar esa victoria terrible, tremenda a Israel, entonces pasa a ser un fugitivo de Saúl. Pero Dios tiene control de todas las cosas. Si Dios lo prepara a usted para algo, si Dios lo escoge a usted para algo, van a venir situaciones en la vida suya que van a complicar, ¿verdad?, su existencia. David, en vez de ser reconocido y estar, ¿verdad?, al lado del rey, lo que el rey hizo fue fastidiarlo, ponerlo en condiciones de que lo asesinaran, lo mandaba a cumplir misiones con el objetivo de que fuera asesinado, pero Dios estaba con David. Y dice la Escritura que David actuaba en todo prudentemente. Cuando usted está haciendo las cosas de Dios y usted se está dejando guiar por Dios, usted va a actuar siempre con prudencia. Entonces, en el estudio de hoy vamos a ver cómo David es acosado, perseguido, y cómo tiene la posibilidad de matar a Saúl en 2 ocasiones y no lo hace porque él estaba esperando en Dios, porque ese hombre, él había sido ungido por Dios, y aunque Dios lo había desechado y lo había quitado del rey, David entendía que él no tenía autoridad para quitarle la vida, sino que era una potestad del Señor. Vamos a ver qué interesante es este estudio de hoy. Como siempre, los invito a estar leyendo algunos versículos del libro de Samuel, primera de Samuel, capítulo 19, versículo 1 y 2, capítulo 20, versículos 30 y 31, del 21 a los versículos 7, del 22, el Salmo 52, 7 al 9, y primera de Samuel 24, 4 al 6 y 26, versículo 9. Esos versículos ustedes los leen y pueden leer los capítulos completos para que vean el contexto. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero Jonatán, hijo de Saúl, amaba a David en gran manera, y dio aviso a David diciendo: Saúl mi padre procura matarte, por tanto cuídate hasta la mañana y estate en lugar oculto y escóndete. Entonces se encendió la ira de Saúl contra Jonatán y le dijo: hijo de la perversa y rebelde, ¿acaso no sé yo que tú has elegido al hijo de Isaí para confusión tuya y para confusión de la vergüenza de tu madre? Porque todo el tiempo que el hijo de Isaí viviere sobre la tierra, ni tú estarás firme, ni tu reino. Envía pues ahora
y tráemelo, porque ha de morir. Y estaba allí aquel día detenido delante de Jehová uno de los siervos de Saúl, cuyo nombre era Doeg, edomita, el principal de los pastores de Saúl. Y dijo David a Abiatar: yo sabía que estando allí aquel día Doeg, el edomita, él lo había de hacer saber a Saúl: yo he ocasionado la muerte a todas estas personas de la casa de tu padre. He aquí el hombre que no puso a Dios por su fortaleza, sino que confió en la multitud de sus riquezas y se mantuvo en su maldad. Pero yo estoy como olivo verde en la casa de Dios. En la misericordia de Dios confío eternamente y para siempre. Te alabaré para siempre porque lo has hecho así, y esperaré en tu nombre, porque es bueno delante de tus santos. Entonces los hombres de David le dijeron: he aquí el día de que te dijo Jehová: he aquí que entrego en tu mano a tu enemigo en tu mano, y harás con él como te pareciere. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Después de esto se turbó el corazón de David, porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Y dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. Y David respondió a Abisai: no le mates, porque ¿quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová y será inocente? Bendita sea la palabra del Señor. Bien, amados, es interesantísimo. Y voy a hablar un poquito de esta amistad que había entre David y Jonatán. Jonatán era el príncipe, era el hijo de Saúl, heredero del trono. Y vemos que si usted lee los capítulos en detalle, se va a encontrar que ellos hacen un pacto mediante el cual Jonatán le pide a David que no mate a su descendencia. ¿Por qué él le pide que no mate a su descendencia? Porque Jonatán había comprendido, había entendido que el reino ya Dios se lo había dado a David. Entonces él sabía que ya su padre tenía un reino ilegal, y aunque él era heredero del trono, él sabía que él no iba a heredar ese trono, porque usted puede estar seguro que todo el pueblo sabía que Samuel había ungido a David como próximo rey. Porque aunque ese tiempo no habían periódicos, emisoras, todas las noticias se sabían, todas las cosas que pasaban se conocían, se sabían. Entonces, el hecho de que Saúl odiara a David era porque justamente representaba la competencia. Incluso ustedes van a ver insultos de parte de Saúl contra su hijo Jonatán. Hay un pasaje que leímos que él le está diciendo a Jonatán: yo sé que tú, hijo de la perversa rebelde, ¿acaso no sé que tú has elegido al hijo de Isaí para confusión tuya y para confusión de vergüenza de tu madre? O sea, él se está refiriendo a que es una vergüenza que un príncipe, que un heredero de un trono haya decidido cederle el trono a otra persona. Incluso eso lo usan los perversos que promueven la homosexualidad como algo normal, de que David y este muchacho Jonatán tenían un tipo de relación que sobrepasaba la amistad. Es increíble cómo se pueden usar pasajes de manera perversa para confundir a la gente incauta, a la gente que no lee la palabra en el espíritu. Y vemos claramente que él se está refiriendo, Saúl, que él está defraudando a su madre, está defraudando toda su familia. Lo que Saúl no entendía es que él estaba defraudando a Dios, y que Jonatán estaba honrando a Dios porque estaba haciéndose copartícipe del pacto que Dios había hecho con David de hacerlo rey. Ya lo había ungido como rey,
Y Jonatán lo que estaba haciendo era reconociendo la autoridad de Dios sobre el pueblo. Y lo contrario hacía Saúl, que contradecía implacablemente las cosas que eran de Dios. Incluso llegó al extremo de asesinar más de 80 sacerdotes porque ayudaron a David, porque le dieron comida. O sea, este hombre estaba decidido a pelear contra el mismo Dios si era necesario. Él ya tenía a Satanás dentro de él. Incluso podemos ver que cuando Dios lo descarta como rey y por su desobediencia, dice que Dios mismo le mandó un espíritu, un demonio que lo perturbaba. ¿Y quién era que lo ayudaba? Era David con sus canciones y tocando el arpa. Entonces, mis amados, es increíble la actitud que asume David frente a Saúl, a pesar de que le lanzó en ocasiones lanza para matarlo, para traspasarlo en medio del palacio. La ira llegaba tan alta, la ira que tenía Saúl contra David, que llegó a intentar matarlo varias veces delante de todo el mundo. Pero Dios estaba con David y Dios había establecido un propósito con David, y era que le iba a entregar el reino de Israel e iba a ser la monarquía que iba a prevalecer para siempre. Por eso una de las cosas que más le molestaba a Saúl era que él iba a ser cortado como el inicio y la continuación de la monarquía, del linaje que sería establecido en Israel, y que de ahí saldría el Mesías de Dios, el Mesías que sería el que liberaría al mundo, cosa que vino como una descendencia de David, porque David era un hombre que, como dijimos en la clase anterior, era conforme al corazón de Dios, había sido escogido por Dios, diferente a Saúl, que había sido escogido conforme a los deseos del pueblo, que querían rey porque los otros pueblos tenían rey, no porque querían que Dios obrara milagrosamente a través de una persona. No, ellos querían rey como lo tenían las demás naciones, o sea, cómo actuaban las demás naciones que eran paganas. Entonces es un hombre que viene promovido por un ánimo del pueblo que no tiene nada que ver con el Señor. Y siempre Dios va a poner personas a su lado que van a orar por usted, que van a ayudarlo en el ministerio, que van a velar porque las cosas salgan bien. No importa que te ataquen, no importa los problemas que vengan, no importa que el enemigo venga contra ti y trate de destruirte, Dios no lo va a permitir. Ahora, Dios va a permitir que te ocurran cosas para que tú crezcas, para que tú madures, porque todo esto que le estaba ocurriendo a David, toda esta persecución que había contra David, era un proceso de preparación para que él tuviera un carácter forjado para cuando ejerciera su reinado. Y lo más importante de David es que él siempre estuvo esperando en Dios. Siempre, aunque tuvo la oportunidad de adelantarse a los acontecimientos, de matar a Saúl y ser rey antes de tiempo, no, él decidió esperar. Decidió esperar que Dios hiciera el trabajo que le correspondía. Si Dios te llamó, Dios va a preparar todo para que las cosas marchen bien, para que todo salga de la manera que Dios quiere que salga. No importa las conspiraciones que haya contra ti, no importa que los hombres, que tus hermanos de la iglesia, que quien sea se oponga contra ti, Dios va a darte la victoria. David concluyó con un salmo respecto a estos hombres, a David y a quien asesinó a los sacerdotes que le ayudaran. David se sentía culpable porque mataron todos los sacerdotes y él se sentía culpable porque era porque lo habían ayudado a él que Saúl autorizó que lo mataran.
Entonces David se sentía mal por eso. Era un hombre que tenía un corazón digno, era un hombre que estaba lleno de nobleza, y él se sentía culpable por eso, pero él confiaba en que Dios iba a hacer justicia. En ese salmo, él manifiesta en el Salmo 52 que Dios haría justicia, que al final Dios haría justicia, que el que le hace daño a un siervo de Dios no se queda sin paga, siempre va a sufrir las consecuencias, siempre va a sufrir problemas que no se imagina. Entonces, por eso David, a pesar de que Saúl lo perseguía y quería matarlo, intentó matarlo varias veces, él tuvo la oportunidad de matarlo a él y no lo hizo, porque él entendía que esa era una autoridad de Dios, que Dios haría eso en su momento. David andaba con 600 hombres que tenían familia, que andaban huyendo con él y protegiéndolo, resguardándolo. Y las veces que tuvo la oportunidad de matar a Saúl, lo incentivaron, dijeron, vamos a matarlo, eso es Dios que te lo puso ahí para que tú lo mates. Pero David decía, no, espérense, tranquilo, corran el riesgo conmigo, Jehová está conmigo, Él tiene control de todo. Sí, él lo puso, pero sería de parte mía un acto de soberbia matar a un hombre que Dios ungió. Ese hombre es Dios que tiene que disponer de la vida de él. Entonces, cuando vienen las situaciones difíciles, que tenemos la oportunidad de vengarnos de alguien, ahí nosotros tenemos que decir y confiar en esta palabra, que la venganza es del Señor. La venganza no es nuestra, mis amados. El que nos haga daño a nosotros no podemos enfrentarlo, ni hacer estrategia para buscar la forma de aniquilarlo, de buscar la forma de fastidiarle su vida, sus proyectos. No, mis amados, nosotros tenemos que honrar a Dios. Dios es el dueño de nuestros actos. Para nosotros poder mantenernos en santidad, nosotros tenemos que tener un dominio propio, mis amados. Como dice el apóstol Pablo, tenemos que tener dominio propio, porque si es por nosotros, siempre vamos a querer ejercer acciones para vengarnos de los que nos hacen daño. Pero la palabra dice, el Señor nos invita a que oremos aún por nuestros enemigos. Orar aún por nuestros enemigos. Nuestro compromiso es servirle a Dios en todo momento, en toda circunstancia. En medio de todas las pruebas tenemos que estar confiados en que el Señor va a obrar, en que el Señor va a hacer que las cosas terminen bien. No importa que se vean mal, mis amados. Tenemos siempre que manifestar un carácter piadoso, amoroso, que dé testimonio de que nosotros somos siervos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Me encantan estas historias porque nos enseñan, nos dan principios de vida que nosotros debemos tenerlo pendiente en cada una de nuestras actuaciones. Debemos actuar como actuaba David cuando se arrepentía, cuando actuaba con esta entereza, con este carácter, con honestidad y siempre poniendo todo en manos del Señor. No debemos actuar como Saúl, que era un hombre agresivo, un hombre que quería en base a él tener sus deseos, en él suplir sus intenciones, agredir a otros. Tenemos que confiar en Dios y esperar en Él. Amados hermanos, espero que hayan entendido el mensaje que nos da esta parte de la historia de David, en la que en sus primeros años empezó a sufrir pruebas, siendo perseguido, fue víctima de intentos de asesinato, estaba cumpliendo la prueba. Dios estaba forjando su carácter. Asimismo, Dios cuando te llama quiere forjar tu carácter, quiere prepararte para que cuando tengas la oportunidad de servir en un ministerio, de servir a los demás, tú lo hagas con la mayor honestidad, con el mayor amor hacia todas las personas que te rodean. Padre, gracias por tu amor y tu misericordia. Te pido, Dios mío,
Oh, que tú seas, oh Dios mío, benevolente con nosotros. Te ruego, Señor, que si hay alguno enfermo, tú lo sanes. Y si hay alguien triste, Señor, tú lo llenes de alegría, lo llenes de tu paz y de tu amor. Permite que hayan comprendido tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.